su lado de comida. Para saber de la doctrina de Dios, Jesús dice en Juan 7, 16 y 17, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sin la obediencia, no podemos ser hechos libres de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, empezando en el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sin la obediencia, dice aquí el apóstol Pablo, no podemos ser hechos libres de nuestros pecados. También, sin la obediencia, no podemos tener purificadas nuestras almas. El apóstol Pedro, cuando escribió su carta, su primera carta, en el capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia, queridos amigos y hermanos, es imprescindible. Sin la obediencia no podemos ser liberados de nuestros pecados y sin la obediencia no podemos purificar nuestras almas. Jesús, cuando estaba aquí predicando, dijo las siguientes palabras que se hallan en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, volvemos y decimos, sin la obediencia no podemos entrar al reino de los cielos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 22, exhorta diciendo, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos, preste atención, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sin la obediencia, no podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones. El escritor a los Hebreos, y si usted tiene la Biblia ahí, lo invito para que la tome y lea conmigo, estas palabras que se encuentran en el capítulo 5, empezando en el verso 8 dice, Hebreos 5, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Continúa diciendo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin la obediencia no podemos tener la salvación eterna. No solo eso, tampoco podemos conocer a Dios. En primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ya hemos visto varios aspectos hasta aquí. Y este último nos dice que sin la obediencia no podemos conocer a Dios. Hay muchos entre nosotros que Dios los declara como mentirosos, que no están diciendo la verdad, porque dicen que le conocen, pero no guardan sus mandamientos. Están guardando más bien los mandamientos de los hombres. Aquí mismo, en esta primera carta de Juan, vamos a leer en el capítulo 5, vamos ahí por un momento. Capítulo 5 de primera de Juan, y dice en el verso 3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos
no son gravosos. Jesús añadió estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir entonces que sin la obediencia no podemos amar a Dios ni amamos a Dios. Hay varios textos en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en donde él enseña que la fe que nosotros tenemos se hace infructuosa si no es una fe obediente. Que nuestra fe es una fe muerta si no tiene obediencia. Lean conmigo. Santiago 2 en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bajemos un poquito más. Dice ahí en el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y añadamos un poco más. Bajemos un tanto. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sin la obediencia, amigos y hermanos, la fe se hace infructuosa y es una fe muerta. Vamos a retroceder un tanto. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer estas palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sin la obediencia a la verdad, lo único que vamos a recibir de parte de Dios será ira y enojo. ¿Cuánto más entonces debemos motivarnos para hacer la voluntad de Dios? Estos textos que he venido citando durante este estudio nos muestran a nosotros el lugar que ocupa la obediencia y la importancia que tiene para todos nosotros la obediencia. Sin la obediencia sufriremos el castigo, peor aún, la destrucción eterna. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, empezando en el verso 7, declara, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Observemos que todos estos pasajes que he leído son del Nuevo Testamento, los cuales también enseñan plenamente que no podemos y no mereceremos heredar la salvación o alguna bendición espiritual de Dios y que no podemos y no somos justificados por las obras de la ley de Moisés y las obras de nuestra propia justicia. Pero esto no cambia la enseñanza de alguno de los pasajes anteriores. Muchas denominaciones religiosas y muchos predicadores niegan que la obediencia sea esencial para la salvación. Niegan que la obediencia sea necesaria para convertirse en hijo de Dios o para alcanzar el cielo. Ninguna persona honesta puede tomar tales posiciones y creer aún lo que Dios dice en los pasajes anteriores. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. En Eclesiastés 8:1 dice Salomón, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. El escritor inglés Robert Stevenson
se vio aquejado durante toda su vida por serias dolencias, terribles dolencias físicas. Casi que su existencia fue una continua espera de la muerte y la afrontó con un gran espíritu de superación. Quienes sabían de su estado enfermizo se admiraban al verlo alegre y pletórico de entusiasmo. Cada vez que superaba una pleuresía u otro mal, se llenaba de euforia y agradecía por volver a nacer. Nunca hubiera creído, solía decir, que el mundo fuese tan divertido. La maestría, para no dejarse abatir por los achaques y la pesadumbre, nace de una vida espiritual intensa. Se lo voy a volver a repetir, mi amigo. La maestría, para que usted y yo no nos dejemos abatir por los achaques y la pesadumbre, nace de una vida espiritual intensa. Las almas grandes cultivan las virtudes y en la esfera de lo trascendente hallan el sentido de vivir. La isla del tesoro, soñada por Stevenson, está en el interior del ser humano, en su interior y en el mío. Es la morada de Dios. El tesoro está en el amor que damos. Más tenemos cuanto más ofrecemos. El Señor Jesucristo dijo en su santa palabra, está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y no meramente está hablando de cosas materiales, que usted dé compasión, que usted y yo demos amor, que demos comprensión, que demos misericordia, que nos demos a los demás. Es la invitación. Hermano Jaime, el Espíritu Santo dice en Efesios capítulo 3, verso 4, leyendo lo cual podéis entender. Puesto que quiero entender, le pregunto. Hermano Jaime, muestre a ver, yo le he escuchado decir a usted que nosotros, el pueblo de Dios en la actualidad, tenemos el Antiguo Testamento como ejemplo, como enseñanza, no como mandamiento. Y ahorita usted citó dos textos, todos dos en Primera de Juan, el uno en Primera de Juan 2, 3 y 4 y el otro ahí en el mismo Primera de Juan 5, 3, donde dice que si nosotros obedecemos seremos salvos porque guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es pues? Bueno, los mandamientos pues de la ley de Dios. Hay que aprender a distinguir, mire, el texto que usted citó de Primera de Juan 2, 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Amén, así es. Ahí dice sus mandamientos, no dice los 10 mandamientos. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y sigue diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no dice y guarda sus 10 mandamientos. Hay que aprender a distinguir, y no como hacen algunos por ahí, que donde leen mandamientos automáticamente se les viene a la cabeza que está hablando de qué? De los 10 mandamientos. Ahí no dice los 10 mandamientos, dice sus mandamientos. O sea que maestría, a ver, a mí no me choca que me enseñen, por eso le pregunto, cuando usted dice que hay que aprender a ver, hay que aprender a leer. Sí, me está queriendo decir. Mire, ya, póngale cuidado. Un caso sencillo. Ya. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo, cuando le ha escrito a esta iglesia acerca de varios desórdenes que tenían entre ellos, dice en el versículo 33, empezando en el verso 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Bueno, yo no me propongo ahorita hablar de estos dos versos. Pero Pablo está diciendo aquí que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Y bajemos un tantito más. Verso 37, mire lo que dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y eso no está en el Éxodo. No, Señor. Ya voy entendiendo, hermano. Entonces, cuando habla allá en Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, se está refiriendo a los mandamientos del Señor, a los mandamientos que están en el Nuevo Testamento. No a los de la ley. No a los de la ley. Piedra. No, Señor, no se está refiriendo a esos. Se está refiriendo a los mandamientos del Nuevo Testamento. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley del Antiguo Testamento, no bajo la ley de Moisés. Si retrocedemos unas cuantas páginas aquí en Primera de Corintios, vamos al capítulo 9 y póngale cuidado a lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, empezando en el verso 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. De Pablo habla aquí de que habían unos que estaban sujetos a la ley, pero que él, el apóstol Pablo, no estaba sujeto a la ley. Ya. Alguien podría pensar, entonces Pablo podía hacer lo que quisiera, porque si no estaba sujeto a la ley, no tenía ningún inconveniente. Era un libertino. Exacto. Pero continuemos un poquito la lectura. Sigue diciendo en el verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y la ley de Cristo tiene una serie de... ¿Cuáles son esos mandamientos? Lea el Nuevo Testamento. Ya. Ahí los va a encontrar. Pues Por eso, antes de que usted me diga lo siguiente, hermano Hugo, por eso Pablo decía, reconozcamos que lo que Pablo escribió, y no solamente Pablo, Pedro, Santiago, Judas, lo que está en el Nuevo Testamento son mandamientos de piedra. así no estén en tablas de piedra. Porque es que se me ocurre algo que escuché por ahí, no sé si se ajuste a esto o no, porque es que alguien dijo, le escuché decir, que es que una cosa es que la ley moral y otra la ley ceremonial están hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. Yo no entiendo bien eso qué es. Bueno, mire, hay un aspecto y es que algunos han hecho una división entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Es la ley moral que componen los 10 mandamientos. Es la ley ritual o ceremonial que habla de los otros mandamientos de sacrificios de animales, de quemar incienso, vestirme de determinada exactamente, forma. que esos son los mandamientos rituales, que esa es la ley que fue abolida, que esos son los mandamientos que fueron abolidos. Pero preguntamos, ¿dónde está el texto en la Biblia que hable de ley moral y de ley ritual? Eso no habla la Biblia. La Biblia no habla de eso. Eso lo inventaron los... Eso se lo inventaron los hombres. Es más, como lo hemos dicho, estos micrófonos están a disposición de aquel que quiera venir y mostrarnos dónde en la Biblia dice ley moral y ley ritual. O ley ceremonial. Ya. Ya. ¿Sí? Porque lo que la Biblia enseña es que la ley de Dios es la misma ley de Moisés. O que la ley de Moisés es la misma ley de Dios. No que la ley de Dios sea una cosa y que la ley de Moisés sea otra cosa. Para terminar, quiero leerle este pasaje en el Evangelio de Lucas, donde nos muestra que no existe esa tal distinción que algunos quieren hacer. En Lucas capítulo 2, empezando en el verso 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de ¿quién? De Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire, en este verso 22 habla de la ley de Moisés. Sí. Y dice en el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ya. Si fuera cierto esa distinción entre ley ritual y ley moral, eso de los sacrificios, según explican estos caballeros, pertenecería a la ley de Moisés. Sí. Pero aquí dice en el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué? ¿Un par de tórtolas o 2 palominos? Sacrificios. Los sacrificios. El ritualismo. Eso forma parte de la ley de Moisés, pero aquí dice que forma parte de la ley de ¿quién? Del Señor. Del Señor. Entonces, la Biblia usa intercambiablemente ley de Moisés y ley del Señor. Es lo mismo. Es lo mismo. No es que una sea una ley ritual y otra ley moral, no. Es la misma ley. Pero de eso podremos nosotros ampliarlo más en un programa más adelante, hermano. Dios lo bendiga, hermano Jaime. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Los invitamos para nuestro próximo programa. Les habló